Muy buenas tardes a todos. Espero que estéis genial, que estéis bien. Muy buenas. Hombre, desde Colombia, don Carlos. Qué bien que te vuelvas a España en breve. Es notición. Muy buenas, Nacharet. Vamos a ver si se conecta Alfonso o si no, ¿qué tal Sonia? Si no le envío una invitación. ¿Qué tal Juan Pablo? Teresa, ¿qué tal? Gracias por los ánimos, Juan Pablo. Lo necesito. Muy buenas. Aprender a ver, qué bueno. Bueno, se ha conectado aquí gente de México, veo por aquí. María Hernáiz, que no es una incondicional. Don Manuel González desde Bilbao. Voy a ver si puedo enviarle a Alfonso Aguiló. He enviado la invitación y se está conectando. Muy buenas, Alfonso. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Se Muy oye bien? bien. Sí, se escucha perfectamente. Que muchísimas gracias por aceptar esta invitación para estar con todos nosotros. Por ahora no es que seamos muchísimos, somos 40, pero después este vídeo tiene varios miles de reproducciones y llega a mucha gente, o sea que es muy interesante. Muy bien. Así que nada, lo primero de todo quería presentarte, Alfonso, porque el otro día hice como una pequeña encuesta si te conocían y votaron unas 400 personas y la mitad te conocía y la otra mitad no te conocía. Así que voy a empezar con una presentación, voy a leer un poco tu currículum, aunque sé que has hecho muchísimas otras cosas, pues he cogido lo más destacado, ¿no? Bueno, pues Alfonso Aguiló es ingeniero de caminos, canales y puertos, ha sido 11 años director del Colegio Tajamar, que de hecho un alumno tuyo me decía, si fue mi director, un alumno que coincidí en el máster de profesorado. Actualmente eres presidente de la Fundación Arenales. Tengo una curiosidad, ¿cuántos colegios tenéis actualmente? Tenemos 26 en total entre colegios que gestionamos directamente y colegios asociados. ¿Y es solo en España? No, tenemos colegios en España, la mayoría, pero también en Alemania, en Estados Unidos, en Bulgaria, en Angola, en Letonia, en Portugal, en Y muchos sitios. es que es alucinante. ¿Desde cuándo está la Fundación Arenales? Bueno, empezamos en el 2009. En septiembre del 2009 empezamos con el Colegio Alborada, que fue el primer colegio en Alcalá de Henares, y ahí fuimos poco a poco. Madre mía, estuve ahí en Alborada de mi primer colegio de becario y fue una experiencia impresionante, muy buena. Bueno, sigo, que es presidente Alfonso de la Confederación Española de Centros de Enseñanza, CC, y bueno, has publicado más de 10 libros, has escrito más de 300 posts o artículos. Yo estoy comenzando a escribir y es que no me imagino escribiendo 300 artículos. O sea, tienes un recorrido impresionante, Alfonso, vamos. Te admiro, vamos. Y bueno, con este directo lo que estoy intentando es, bueno, entre las familias hay mucha preocupación respecto a lo que va a ocurrir en septiembre, tienen preocupación con la educación actualmente en España. La primera pregunta, Alfonso, que te quería lanzar es, ¿qué va a ocurrir en septiembre con todo esto del confinamiento que vamos poco a poco? Pero no se sabe si desde el gobierno han dicho alguna medida que van a tomar o ya está claro qué va a ocurrir. Bueno, hay unas instrucciones del gobierno, pero básicamente va a quedar a criterio de las comunidades autónomas. Entonces, a fecha de hoy, la verdad es que es difícil saber qué va a pasar en septiembre, porque si hace 3 meses no podíamos imaginar lo que iba a pasar en este tiempo, pues creo que predecir qué va a pasar el 8 o 10 de septiembre no es fácil. Por eso lo que hay que hacer es tener escenarios. El escenario que yo considero más probable es que estemos mucho mejor y que estemos en una situación parecida a la normal, con una serie de medidas
digamos, de cautelas, de mascarillas, de gel, de procurar no hacer aglomeraciones, pero que tenemos que tener pensado, lógicamente, qué pasa si hay un rebrote, porque esta vez nos ha pillado sin experiencia, pero la siguiente no podemos decir que no teníamos experiencia ni que no estábamos preparados. Claro, de hecho al final el cambio de modelo educativo con esto de la pandemia lo ha cambiado totalmente. El tema de las clases online, bueno, yo no he parado de dar clases online y yo creo que estaría muy bien como profesor estar más preparado ante una contingencia como la que hemos vivido, ¿no? Sí, pero también yo pienso que sin tener preparación se ha resuelto bastante bien. Esto para mí es muy positivo porque yo creo que una gran parte de la educación es estar preparado para resolver problemas no previstos. Porque si todos los problemas están previstos, pues entonces la vida no tendría ninguna gracia. Pero yo entiendo que la educación lo que tiene que darnos es la capacidad de resistencia, de imaginación, de creatividad, de análisis, que ante una situación no prevista seamos capaces de resistirla, de transformar una amenaza en una oportunidad y de no quedarnos en el lamento o en la queja o en el victimismo, sino resolverlo. Y yo creo que hay que poner buena nota tanto a los profesores como a las escuelas, como a los padres, por supuesto, como a los alumnos. Esto no quiere Sí. decir que todos lo hayan hecho bien, ¿eh? Quiere decir que globalmente, estadísticamente, creo que la nota es muy buena. Bueno, sobre todo que nos hemos ganado el verano, ¿no? Unas buenas Sí, vacaciones porque los padres, el estar con los niños día a día, hora a hora y enseñarles a utilizar las pantallas, la plataforma que se haya utilizado, pues tiene mucho mérito. Así que una pregunta que a mí me viene a la cabeza es, ahora mismo hay mucho revuelo con el tema de la educación, se está intentando entrar una nueva ley que creo que es la octava desde 1970, si no me equivoco, si no, corrígeme. Hay mucho revuelo. Con esto de la LOMLOE, ¿cuáles son los puntos como claves para entenderlo? Porque muchos padres, muchos profesores no sabemos qué es lo que se está tratando de hacer actualmente en el gobierno, en el Parlamento. sí. Bueno, yo lo primero que diría es que no ha habido tantos cambios legislativos. O sea, la ley del 70, la ley Villar-Palasí, que es la ley franquista última, que es la que creó la EGB y el BUP, que muchos han hecho. Luego ya vino la LODE, que es la ley del 85, que es una ley de organización de derecho a la educación. Y luego ya vino la LOGSE, que es una ley de ordenación de una ley general del sistema educativo. Luego estuvo la LOCE, que no llegó a ver la luz, la LOE del 2006, y todas esas leyes han sido hechas por el mismo partido, con una continuidad muy clara. Y el único cambio que ha habido es la LONCE, que se hizo en 2013, la ley BERT, que es la que ahora pues previsiblemente cambiará. O sea que yo creo que no es que haya tantos bandazos ni que no haya una línea clara, la hay. Y lo que sucede es que realmente lo que está en debate son precisamente los aspectos más ideológicos de la ley de educación. Y son aspectos que no tienen una gran relevancia a efectos de resultados de la marcha académica del país, pero sí tienen una implicación ideológica muy fuerte y es lo que separa a los principales partidos y donde los partidos se diferencian y marcan su perfil y su identidad. Y pasa así, pasa en todo el mundo, pero en España tenemos una tradición, tenemos una sangre más caliente que en otras latitudes y en este sentido hay un frentismo, un antagonismo muchísimo más fuerte. Antes, Alfonso, de entrar como en los puntos así calientes de la LOMLOE, quería preguntarte cómo ves el nivel académico en España. Hoy he visto que el porcentaje de inversión del PIB en España es bastante menor que otros países europeos. ¿Cómo lo ves tú con tanta Bien. experiencia? Bueno, yo lo primero que diría, como te has referido a la financiación, no se encuentra una correlación clara entre la financiación y los resultados. De hecho, si tú piensas en los resultados PISA, no hay una correlación entre inversión y resultados. O sea, la hay en la Sí, parte más baja de la tabla. O sea, efectivamente, cuando hay muy poca inversión, digamos, en los estudios de McKinsey dicen que a partir de $40.000 en toda la etapa obligatoria,
la inversión deja de tener una correlación directa con los resultados. Y se ve también en España. Si se ven, por ejemplo, los resultados PISA por comunidades autónomas, las comunidades autónomas que más gastan no están arriba, están más bien en el pelotón. Y las que están arriba no gastan mucho. Y yo creo que en esto sucede como las familias. Tener más dinero no asegura que eduques mejor a tus hijos. Yo diría que no es Claro. tanto de cuánto dinero tienes, sino de cómo lo empleas. Porque hay familias que con poco dinero consiguen educar bien a sus hijos y otras que con mucho consiguen deseducarlos bastante bien también. O sea que no quiero decir que el dinero sea malo para educar, quiero decir que no lo garantiza simplemente. Claro. Ahora mismo, no sé, en Twitter, en Instagram veo muchísimos profesores, tanto de pública, concertada, privada, que dirían, ay, si estuviesen educadores en el gobierno, ¿cómo cambiarían las cosas? Iríamos a las cosas esenciales. ¿Tú qué piensas de todo esto? Porque hay Bueno, veces que yo nos sentimos como que estamos sí. desamparados. O sea, yo creo que un buen educador no es seguro que sea un buen ministro de educación. No creo. Igual que un buen cirujano no es seguro que sea un buen ministro de sanidad, porque son cuestiones diferentes. Lo que creo que es importante es que los ministros y los políticos escuchen mucho a los que saben más de educación, pero que la gestión de lo público no siempre tiene que ver con la gestión del aula, en el caso de la educación. Bueno, lo que sí que es verdad es que si se prestara más atención a las necesidades del sistema educativo y menos a los objetivos políticos partidistas. O sea, el que sea político no quiere decir que sea malo. La política es una cosa estupenda. Cuando digo, cuando digo que se está politizando algo, lo digo en el sentido peyorativo de la palabra politizar, igual que cuando digo el sentido partidista en el sentido peyorativo de la palabra partidismo, porque los partidos son una cosa estupenda. O sea que Ujú. se mete un antagonismo ideológico que convierte en una batalla ideológica algo que debería ser de encontrar un acuerdo para una solución de los problemas generales del país. Y sería, claro, dándole vueltas y escuchando a profesores con mucha experiencia, hablaban de, al igual que España es un estado aconfesional, no sé si se podría tener una educación en la que no estuviese tan implicado el Estado. Bueno, sobre la confesionalidad hay que decir varias cosas. En Europa casi todos los países son aconfesionales, pero hay algunos que son confesionales. Por ejemplo, Inglaterra, el Reino Unido es un país confesional y es un país donde hay un altísimo nivel de libertad religiosa y de respeto a la diversidad. O sea que el ser confesional o no confesional no garantiza el que haya una gran libertad y una gran tolerancia. Porque ha habido países, muchos, los regímenes totalitarios no eran aconfesionales, pero eran tremendos. Con esto quiero decir que yo soy partidario de la confesionalidad del Estado, pero no, la confesionalidad no garantiza la pluralidad de un gobierno y de una sociedad. O sea que un país con ser aconfesional no asegura que haya libertad religiosa. Y de hecho, un país lo que tiene que hacer es promover que haya una pluralidad y una libertad religiosa que es fundamental. Si uno no tiene libertad para en qué cree, en qué tiene libertad. O Ujú, sea que sí. igual que un Estado debe promover el deporte, el arte, la literatura, el cine, pues una de las realidades y muy importante en nuestra cultura es la religión y debe ser, en régimen de pluralidad, lógicamente lo debe cuidar. Volviendo, Alfonso, a la LOMLOE, bueno, hace unas semanas en Twitter fue trending topic, paremos la ley CELA, con más de 80.000 tweets, si no recuerdo mal, fue un movimiento muy fuerte en Twitter. ¿Por qué hay este movimiento de fondo, ¿no? ¿Y por qué hay tanto rechazo a la ley CELA? Bueno, en aquel momento el rechazo principal que es que en el estado de alarma se estaba intentando gestionar, tramitar la ley, cosa que nos parecía a todos muy mal, porque era como hurtar el debate natural. El estado de alarma acaba ya y no quiere decir que hayan desaparecido los problemas, o sea, nos sigue preocupando mucho que esta ley tiene una serie de puntos, que son los puntos más ideológicos, que digamos que provienen en gran parte de los acuerdos con los socios de gobierno
y que introducen digamos que un matiz de radicalidad en algunos extremos que nos parece muy peligroso, que nunca había pasado. Porque en este país todas las leyes de educación las ha hecho el PSOE, a salvo esta última, como digo, pero casi siempre moderado por el nacionalismo catalán moderado, por CiU. Pero ahora mismo tengo que decir que ni este PSOE es el de antes, ni el nacionalismo catalán es el de antes. Y sobre todo que es una ley que si las cosas salen como por ahora se ven, va a estar, digamos, como muy influenciada por la parte más radical de la izquierda. Y eso, lógicamente, no es una buena noticia para la educación ni una buena noticia para el futuro de esta ley. Y nosotros se lo hemos dicho a la ministra muchas veces, para que una ley dure varias legislaturas, que es lo que debemos todos buscar, lógicamente, tanto de izquierda como de derecha, no puede ser una ley que bascule mucho hacia un lado, tiene que ser una ley para todos y una ley que no legisle contra nadie. Y claro, no se puede llegar a un pacto entre todos los partidos para que se haga una ley que no haya tanto partidismo, no, tanta ideología, sino que estén mirando a los alumnos, a los padres, a los educadores. Sí, esa es la idea del Gran Pacto por la Educación, es una idea que siempre ha estado presente. Yo recuerdo que con Gabilondo, me parece que fue en el 2011, estuvimos a punto de alcanzar un gran pacto que al final se malogró. Y luego pues ha habido otro intento más reciente, pero realmente luego en la práctica se ve que es difícil, porque en cuanto cualquiera de los dos lados tiene oportunidad, quiere poner su ley, realmente no quieren un pacto. Y bueno, esto yo diría que la responsabilidad se reparte un poco entre todos, quizá los actuales gobernantes más, pero que realmente lo que hace falta es que queramos ese pacto, o sea, que todos estemos dispuestos a ceder y que no pretendamos que la ley de educación sea exactamente lo que a nosotros nos gusta, sino que sea lo que razonablemente pueda ser. Vale, yo entiendo que se sienten los políticos y se empieza un toma y daca en el que se va cediendo y se va pidiendo también las cosas que cada uno le interesa, ¿no? ¿Qué puntos son los clave, los puntos en los que hay mayor crispación o mayor desacuerdo para que no se llegue a un pacto educativo? Pues mira, quizá el punto más delicado es el artículo 109 de la ley, que es el que habla de la enseñanza concertada. Porque, o sea, la enseñanza concertada tiene una raíz muy profunda en toda la educación a raíz de la Segunda Guerra Mundial en todo el planeta. O sea, hasta después de la Segunda Guerra Mundial, la educación se había considerado como un derecho muy cuantitativo y es el derecho a ser escolarizado. Pero precisamente después de la Segunda Guerra Mundial y con todos los desastres que ocurrieron, se desarrollaron los derechos que muchos llamaron de segunda generación. Y es que no basta tener un puesto escolar. Quieres un puesto escolar en régimen de pluralidad y con calidad y conforme a tus convicciones. Entonces, eso es lo que generó todo un gran movimiento que se ha extendido en toda Europa, en todo el mundo occidental, que ha llevado a financiar la enseñanza privada. Porque la única forma de poder acceder a una educación no llevada por los poderes públicos es que esté financiada, porque si no solamente pueden ir los que tienen dinero y lo que se trata es que puedan ir todos. Entonces, y precisamente después de la Segunda Guerra Mundial y por los totalitarismos, había una gran preocupación al adoctrinamiento de Estado. O sea, la gran preocupación, tanto por los soviéticos como por los nazis, como por digamos, que el resto de los sistemas poco respetuosos de la libertad, la idea que se impuso es el espacio público de la educación, igual que el político y el sindical, tiene que estar en manos de la sociedad civil principalmente. Tiene que haber operadores muy plurales que lleven la educación y que las familias puedan elegir aquel más conforme a sus convicciones. Eso es lo que genera un espacio plural, también de calidad, porque al haber concurrencia de diversos operadores, pues hay una cierta, yo no digo competencia, porque en educación hablar de competencia suena feo. Sí. Yo hablo más bien de concurrencia, porque para que haya pluralidad tienen que concurrir operadores diferentes. Entonces, con esa pluralidad que tiene que estar financiada, porque si no, no puedes acceder a ella si no tienes mucho dinero, pues es como se generó la idea de lo que en España son los conciertos y pues hay un movimiento fuerte contra ellos.
y es un movimiento nacionalizador, digamos, que quiere que la enseñanza pública sea el eje vertebrador. A mí no me parece mal que lo sea, pero lo que quiere es que tome una posición que deje a la educación concertada en un régimen, digamos que de gran debilidad. Y eso es lo que me parece a mí que es un completo error. Alfonso, pero ¿por qué hay tanto rechazo a la concertada? Quizá porque esté muy asociada a la Iglesia Católica. Bueno, es natural que lo esté porque más o menos un poco más del 60% de la enseñanza concertada es católica. Y eso sucede en muchos países de Europa. Digamos que la Iglesia siempre ha tenido como una gran, digamos que iniciativa en la educación, le ha dado una gran importancia y la educación tiene un gran prestigio, la educación católica en España. Porque si no lo tuvieran no estarían llenos esos colegios, se habrían ido a otros. Pero ahora mismo, ahora que ha bajado la natalidad y hay plazas libres en casi todos los colegios, pues se ve que el equilibrio que hay es muy estable, ¿no? O sea, que no es que se esté imponiendo nada sobre otro modelo. Entonces, ahora mismo que hay un régimen de equilibrio muy estable y muy pacífico, el hecho de que esta ley lo quiera, digamos, alterar, porque esta ley en ese artículo 109 lo que dice es una cosa muy sencilla, es que la planificación que hacen las autoridades educativas está por encima de las demandas de las familias. Es eso, ese es el único tema, que si una comunidad autónoma, una consejería planifica que este aula concertada sobra porque hay una aula pública vacía cerca, pues eso va por encima de lo que estén pidiendo las familias. Y entonces eso, pues, digamos que en una mentalidad planificadora, pues puede tener toda su lógica. Yo voy a llenar mis colegios y los concertados que se llenen si no me caben en lo mío. Pero, hombre, yo creo que no estamos ante un derecho cuantitativo. Por supuesto que el Estado es capaz de construir edificios para meter todos los alumnos y muchísimos más. Eso es lo más sencillo del mundo. Lo que hace falta es dar una educación que las familias la quieran. Eso es lo que tiene, eso es lo que, el reto que tiene que tener la enseñanza pública. Y para que mejore la enseñanza pública, lo que tiene que hacer es procurar que sea mejor, que es algo que yo deseo profundamente. Todos los ciudadanos debemos desear que haya una buena enseñanza pública porque allí se educa 2/3 de la nueva generación. Pero que para mejorar la enseñanza pública la solución no es hacer que la concertada te la puedas cargar limpiamente porque te dé la gana, simplemente por la arbitrariedad de la autoridad educativa. Esto, al fin y al cabo, es lo que se llama la demanda social, ¿no? Que como Sí, padre tú puedas elegir a dónde quieres llevar a tu hijo, a tu hija, pero con esta ley se te quita este derecho, ¿no? sí, Y quizá te digan, no, a tu hijo le vamos a llevar a este colegio público. ¿No es sí. así? Sí, o sea, la demanda social es un concepto que introdujo la ley Wert en el 2013, ahí en el 109.2, y que digamos que dejó más claro que lo que las familias demandaban era importante, porque había habido algunas dudas en algunas sentencias, en algunas actuaciones de algunas consejerías. Y ahora el nuevo proyecto de la LOMLOE, de la ley CELA, está como obsesionada contra el concepto de la demanda social. Y básicamente han construido un relato que viene a decir que la demanda social ha hecho que en Madrid se hagan miles de centros concertados y que la educación pública quede reducida a una cuestión residual y marginal y subsidiaria. Ese relato es totalmente falso porque en Madrid se han hecho en la primera década, más o menos del 2002 al 2012, se han hecho unos 90 centros concertados nuevos, pero también se han hecho 280 nuevos centros públicos. La proporción de pública concertada está estable en estos últimos 20 años en Madrid. Y precisamente no se han hecho porque en la LOMCE se haya puesto la demanda social en el 2013, porque después del 2014 no se ha hecho ningún nuevo centro concertado en Madrid. O sea que digamos que la ministra ha construido un relato apoyado en unos datos falsos de un supuesto abuso de la concertada en Madrid para ir contra la enseñanza concertada. Y esto yo personalmente se lo he explicado varias veces y la ministra es una persona inteligente y el secretario de Estado también. Ahora lo dicen menos, pero lo siguen diciendo porque es parte de su relato y yo creo que es un error completo y además es muy mal servicio a la enseñanza pública porque un gran problema que tiene la enseñanza pública es que hay demasiada gente pensando que su problema es que el dinero se lo lleva la concertada y que ellos no mejoran porque existe la concertada. Y claro, esto es como cuando uno tiene una enfermedad y hace un mal diagnóstico, pues es difícil curarse. O sea, cuando tú piensas que la culpa de todos tus males está en otro, pues vas a procurar acabar con el otro y si lo consiguieras, que no lo van a conseguir, verían que no han resuelto nada.
porque el que la concertada disminuya y pasara de ser un 25% actual a ser un 23, un 22, un 21, yo estoy seguro que en absoluto va a mejorar nada la enseñanza pública. Aparte que ese traslado de alumnos de concertada a pública llevaría al cierre de muchísimos colegios concertados porque no tendrían ingresos suficientes. Exacto. Eso es lo que ha pasado en La Rioja en estas últimas semanas. El consejero de Educación, que es bastante radical por un acuerdo que ha habido allí, ha quitado, digamos que aulas públicas, me parece que ha sido en 9 centros en primero de infantil. Quitar nuevos centros en primero de infantil es como quitar 140 en Madrid, porque ha quitado como el 25% de la enseñanza concertada. Entonces, esas aulas tienen alumnos, más alumnos que los centros públicos de su entorno. O sea, en el fondo tengo los centros públicos vacíos y los lleno quitando los alumnos de la concertada. Entonces, eso yo creo que no va a mejorar la enseñanza pública. Eso simplemente lo que va a hacer es ir contra la libre decisión de las familias a la hora de elegir centro. Y yo creo que las familias, elegir centro es algo que hay que respetar, igual que hay que respetar el partido político que votan o el sindicato al que se afilian o el periódico que quieran leer. Alfonso, y claro, yo es que estoy alucinando con todo lo que nos estás contando. A ver, había leído unas cuantas cosas al respecto, pero noto o percibo como un cierto, no sabría decir si odio, pero sí que rechazo a colegios concertados y más aún al tema de diferenciada, ¿no? Que tampoco hay mucho en España, pero sí que sé que en otros países como en Gran Bretaña, Estados Unidos, están las chartered schools. En Gran Bretaña hay muchos colegios diferenciados. ¿Por qué aquí en España están tan obsesionados, perdón, Sí. con la diferenciada, con concertada? Bueno, yo creo que cada sociedad tiene sus grandes, digamos, puntos de lucidez y sus grandes ofuscaciones. Entonces, hay un gran relato que se ha construido contra la enseñanza católica y contra la enseñanza concertada, por el cual dicen el dinero público para la enseñanza pública. La concertada nos roba, se lleva el dinero, no tiene inmigrantes, segrega, tiene unas cuotas abusivas, hay que acabar con ella. Entonces es un relato y a su vez la ministra ha construido un relato también en torno a la segregación que dice el sistema educativo actual segrega a los inmigrantes, segrega en la educación especial, segrega en la educación diferenciada, segrega por las cuotas. Hay que acabar con todo eso. La solución es que en el fondo es impulsar lo público e ir poco a poco arrinconando todo eso. Entonces, a mí me parece que es un análisis falso y una solución más falsa todavía. De entrada, en los centros concertados hay un poco menos de inmigrantes porque resulta que hay muchas comunidades autónomas que no dan becas de transporte y de comedor más que a los centros públicos. Y la gente que no tiene ningún medio para ir al colegio, pues va a un centro público porque ahí le ponen un autobús y le dan el comedor gratis. Si en el centro concertado no lo tiene, no lo va a elegir. Pero claro, a mí me parece mal que no den becas a los que van a centros concertados de transporte y comedor, pero me parece peor que digan que encima tú no quieres tener inmigrantes. Dice, ¿cómo que no quiero? Ya quisiera tenerlos porque hoy día a todos los colegios le faltan niños, pero precisamente no los tienes porque te lo hacen imposible. Lo mismo, la educación especial. Dicen, es que segrega. Dice, bueno, es que la educación especial son 35.000 alumnos de los 8 millones de alumnos que hay. O sea, no llegan ni al medio por ciento. Las familias que llevan a sus hijos al centro de educación especial es porque piensan que van a estar mejor atendidos y que hay muchos de esos niños que en un aula ordinaria están mucho más segregados que en un centro de educación especial. O lo mismo, la educación diferenciada también no llega al 1% la educación diferenciada en este país, pero todos los que van a esos colegios lo hacen libremente y están satisfechos y no quieren segregar a sus hijos, no los quieren discriminar y es un modelo perfectamente natural en el mundo anglosajón y que yo entiendo que sea minoritario, pero yo creo que también parte de las sociedades modernas y las sociedades democráticas tienen que distinguirse por el respeto a las minorías.
y Y aparte, que en cuanto a resultados, educación diferenciada tiene muy buenos sí, resultados, ¿no? los resultados en España, como no se miden de modo general, es difícil de medir, pero a nivel, digamos, a nivel internacional es evidente. Basta entrar en Internet y ver los resultados en las pruebas de nivel nacionales en el Reino Unido y enseguida ves que a lo mejor entre los 100 primeros colegios puede haber 60 que son diferenciados, cuando la educación diferenciada puede estar entre el 4 y el 8% según el tipo de colegios. O sea que normalmente puede haber 20 o 30 veces más en el ranking de lo que le correspondería por su presencia estadística, ¿no? O sea que los resultados son excelentes y no es porque sean colegios elitistas, ¿eh? O sea que los colegios de educación diferenciada, tanto en el mundo anglosajón, tanto en Estados Unidos como en Reino Unido, los hay de todo tipo de ideario religioso, de todo, digamos, nivel económico, desde las élites más altas a los sitios más desfavorecidos, y también los hay, digamos, que de estilo, digamos, de lo que aquí llamamos izquierda o derecha, hay también todo el espectro. Respecto a la educación especial, el otro día estaba hablando con una madre que me contaba, tiene un hijo, una hija de síndrome de Down, y me decía, mira, es que esto, yo no quiero llevar a mi hija a un cole normal, porque es que al final notan que son diferentes al resto de sus compañeros. Y aunque sus compañeros no lo quieran, sin querer, les pueden apartar. Claro, esto la ministra no se da cuenta de este tema y después que los profesores tenemos que estar especializados para atender adecuadamente a esos alumnos que necesitan más atención. ¿Cómo se resolvería este tema, este dilema? Bueno, fácil no es de resolver y por eso yo creo que lo que hace falta es que haya una respuesta y una solución plural a este asunto, porque, por ejemplo, has hablado de los síndromes de Down. La gran mayoría de los Down no llegan a aprender a leer. La gran mayoría. Yo soy titular de un centro que la mayoría son Down y yo diría que de 80 alumnos puede haber 4 o 5 que saben leer. Entonces, que un chico o una chica de tercero de secundaria que no sabe leer entre en una clase de matemáticas, de física, de química, de ciencias, de historia, realmente es más fácil que se encuentre segregado en un aula ordinaria que en un aula de educación especial con personas que están en una situación similar. Y esto no les segrega, yo creo que les prepara mejor para llevar una vida autónoma y digamos que no quiere decir que no haya que hacer inclusión. Nosotros, de hecho, en este colegio estamos haciendo un proyecto de inclusión súper interesante y que está siendo un gran éxito, pero que yo también respeto a mucha gente que quiere que su hijo Down esté integrado en un aula ordinaria, porque me parece que es otra solución respetable y hay que avanzar en cómo se puede hacer mejor. Y yo creo que la clave es inclusión sí, educación especial también. Y vamos a ir viendo cómo mejorar las dos, porque pensar que la educación inclusiva va a mejorar porque desaparezca la educación especial es un engaño completo. Y eso es una cosa muy nuestra, muy de España. Pensar que vamos a mejorar porque desaparezca otro, en vez de decir vamos a mejorar porque lo hago mejor. Y este es lo que yo creo que todos, digamos que en España sucede mucho, es digamos que el victimismo o la envidia o los celos o pensar que tengo que conseguir que mi competidor desaparezca para que a mí no me haga sombra. Hombre, yo creo que son sistemas muy malos. Yo creo que en educación tenemos que enseñar a colaborar y aprender de los otros y a ser respetuoso con la pluralidad. Estoy 100% de acuerdo. Si te parece, me han llegado pues unas cuantas preguntas por Instagram, Sí, unas 40, venga. y he escogido unas cuantas que me parecen más relevantes. La primera de todas es que con la LOMLOE, ¿qué va a ocurrir con la asignatura de religión? Pues mira, la LOMLOE no trata apenas de la asignatura de religión porque eso va sobre todo en los desarrollos. Entonces, los propósitos que tiene la ministra, que los ha manifestado repetidamente, es que la asignatura de religión no tenga efectos académicos y que no tenga asignatura, mm, ¿cómo se dice? Espejo, ¿no? Exacto, la Una, asignatura espejo que ella llama alternativa, no me salía la palabra.
Entonces, lo que nosotros le decimos siempre es que una asignatura sin alternativa no es una asignatura, es una actividad extraescolar, porque queda fuera de currículum, no es evaluable y queda fuera. Entonces, me parece que aparte de ir contra los acuerdos de Iglesia-Estado, que esa no debería ser la principal razón, porque la principal razón es que la enseñanza de religión es algo que está presente en toda Europa, que en España hoy solicita el 63% de las familias y por tanto no es una cosa residual para dejar como si fuera a tocar el violín, que dices, pues bueno, eso es para unos pocos, si fuera una cosa muy minoritaria, pero es que es muy mayoritaria. En España no hay ningún deporte, nada que escoja el 63% de la población. Bueno, yo me pregunto, quizá no sé, me estoy pegando un tiro al pie directamente, pero ¿no sería, por ejemplo, un tema para ceder si tanto lo desean y que ellos cedan, por otro lado, otros aspectos? Sí, bueno, a mí me consta que está habiendo conversaciones y es algo que se baraja. Hay personas que piensan que no se debe ceder nada y que desde luego el gobierno va a tener los votos suficientes para cambiarlo. Entonces, es verdad que los tribunales luego se puede ganar por los acuerdos Iglesia-Estado, pero también es verdad que si se lograra una solución mejor, por ejemplo, una de las soluciones que se está barajando tiene sus inconvenientes, ¿eh? Yo no quiero decir que sea una solución perfecta. O sea, la solución actual es bastante buena, me parece a mí, pero si la mayoría parlamentaria lo quiere cambiar, pues oye, es lo que tiene vivir en una democracia. Y es que cuando suman una serie de votos te cambian las leyes. Eso tampoco es malo, ¿no? Lo que hace falta es pues lograr que los gobernantes o que los ciudadanos sepan a qué gente eligen y que esas ideas, digamos que sepamos transmitirlas y que si realmente son tan claras, pues que acaben calando en la sociedad. Pero una de las cosas que se está barajando es, porque se hace así en muchos países, es que haya una asignatura que en primaria pudiera ser religión y que tuviera una alternativa de que fuera de valores, digamos que Éticos. valores éticos, valores humanos, historia de la religión, hecho religioso, y que luego en secundaria se alternara un año una asignatura que pudiera ser de historia de las religiones y otra sobre el hecho religioso, lo que sea, pensando en que no es malo que un creyente conozca cómo son otras religiones y que no es malo que los que no eligen religión católica también tengan una enseñanza religiosa y que sepan, porque ese 37% que no elige religión, pues debería saber algo de religión, que es parte de nuestra cultura. Sin religión es difícil entender la historia, la literatura, todo lo que es nuestra cultura y las raíces de Europa y de todo nuestro mundo. Bien, he recibido una de las preguntas que me ha parecido muy interesante porque yo estoy en las mismas. Yo como ciudadano, como padre, como profesor, veo allá a lo lejos a los políticos manejando todo este tema de la educación y yo no sé muy bien qué puedo hacer. Claro, es una pregunta que me hacía un padre, decir, bueno, ¿cómo puedo influir en la toma de decisiones si es que puedo hacer algo? Bueno, yo creo que todos podemos hacer algo porque luego los que toman decisiones son gente que sale de... O sea, la gente que está tomando las decisiones hace 4 días estaba en un aula y alguien lo ha educado. Entonces yo diría, bueno, a corto plazo a lo mejor no tenemos posibilidad de influir en la votación de la LOMLOE dentro de poco, pero yo creo que a medio plazo lo que tenemos que hacer es un esfuerzo para, digamos que profundizar en las razones, en los valores que nos inspiran, en cómo transmitirlos, en cómo saber argumentarlos, cómo ejemplificarlos, cómo transmitirlos con suficiente capacidad de análisis crítico, de manera que sean, digamos que nuestro relato, nuestros argumentos. Parece, voy a abrir unos minutos los comentarios por si alguien tiene pendiente o le gustaría hacer a Alfonso alguna pregunta. Mientras tanto, te voy a hacer una pregunta que yo tengo, así que tengo ganas, ¿no? Y es a los profesores, con estos cambios, hay muchas veces que no sabemos que cada vez vamos o cada cierto tiempo nos cambian
un poco las leyes y las reglas de juego. Bueno, hablabas tú de que un profesor al final tiene que ser flexible y saber adaptarse. Pero respecto a la tecnología, ¿animarías a los profesores a hacer algún curso, alguna formación en concreto de cara a septiembre? Yo pienso que sí. Yo creo que si hay un nuevo rebrote y un nuevo confinamiento, tenemos que estar preparados. Y yo creo que, por un lado, los profesores tenemos que en estos meses desarrollar más nuestra capacidad, que yo creo que bastante se ha desarrollado, pero bueno, prepararnos un poco mejor. Luego, yo creo que las familias tienen que ver el modo de que sus hijos puedan tener cada uno acceso a un dispositivo, acceso individual a un dispositivo, que yo creo que hoy día se pueden encontrar en Amazon, hay dispositivos por 60 euros, y yo creo que hay que lograr que si hay otro confinamiento, que no haya problema técnico y que aprendamos a organizarnos. Yo diría también que otra cosa que hay que buscar es la autonomía de los hijos. O sea, yo entiendo que hay que conseguir que esta enseñanza telemática ayude a desarrollar la autonomía de los alumnos y que un niño de 6 años hay que aspirar a que a las 9 se siente delante de su dispositivo, asista a sus clases, haga sus tareas y no tenga que estar supervisado constantemente por su padre o por su madre. No digo que sea fácil, ¿eh? Ya, 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 ya. Tampoco es fácil en el aula, cuando tienes 25 fieras, conseguir que atiendan al profesor y que hagan, pero que es a lo que hay que aspirar, ¿eh? Lo digo para que no caigamos en tener que estar supervisándole, además hacerle las tareas y además luego soplarle en el examen lo que tiene que responder. Claro. A ver, pues Alfonso, ¿ha llegado alguna pregunta? ¿Tiene prevista alguna iniciativa educativa en la región de Murcia a corto o medio plazo? No sé a qué se refiere. Bueno, si se refiere a la red Arenales, pues nos gustaría hacerlo, pero todavía no ha surgido ninguna oportunidad. Si nos avisan de alguna, pues estaríamos encantados de ir para allá. Vale. Luego aprende a ver, este usuario pregunta, ¿habría algún criterio para eliminar colegios concertados? ¿Cuál Bueno, sería? pues eso es lo que están intentando en La Rioja. Es muy sencillo. Ayer hubo unas cautelarísimas y los tribunales han parado este atropello y los tribunales con las leyes actuales lo paran. Con esta ley yo creo que lo van a parar también, pero va a haber más problemas y por eso yo creo que las leyes están precisamente para frenar las arbitrariedades del poder público. O sea, las leyes, ¿qué es lo que hacen? Dar unas posibilidades a los poderes públicos de gobernar sujeto a unos principios y a unas limitaciones. Cuando una ley le da demasiado poder a la arbitrariedad educativa para quitar aulas en contra de la voluntad de los padres, lo que está haciendo es las leyes facilitar, digamos, actuaciones autoritarias. Y por eso está muy mal, a mi modo de ver, que las leyes, la normativa básica de la ley orgánica no defienda mejor la pluralidad educativa. Bueno, y si te parece, Alfonso, última pregunta, que ya llevamos 45 minutos. A ver. Bueno, dice, me parece, Sonia Ortega pregunta, ¿podemos hacer algo los padres para demostrar nuestro rechazo a esta eliminación de derechos y nos dejen elegir el colegio y la educación que queremos para nuestros hijos? Bien, yo creo que sí pueden hacer. Yo recomiendo actuaciones moderadas, porque el gobierno, parte de su estrategia es decir que la oposición que tienen son unos radicales a los que no hay que hacer mucho caso porque van a estar protestando siempre, pase lo que pase. Entonces yo creo que hay que hacer un esfuerzo, aun a riesgo de que nos consideren tibios, de tener una postura crítica, pero constructiva y moderada y con argumentos y con ejemplos y respetando las ideas de los que ahora gobiernan y procurando que, digamos, que estas leyes mejoren. Entonces, a eso se podría decir, eso es una ingenuidad porque es imposible. Dice, hombre, yo no digo que sea fácil, pero yo creo que se puede. Sobre todo, lo que tenemos que hacer es decir claro lo que pensamos, decir claro lo que queremos y en la medida de nuestras posibilidades cambiarlo. Yo desde que tengo uso de razón en educación estamos con este debate y nos queda, ¿eh? O sea que no es que digas que el mundo acaba cuando esta ley se apruebe. Queda muchísimo partido por delante, ¿eh? Y además ha habido muchas ocasiones que se ha intentado luchar contra la enseñanza concertada. Concretamente en el año 85 la LOE, la LODE, perdón,
nació contra la enseñanza concertada y nació en una serie de frentes, pues digamos, ahogándola financieramente, poniendo el consejo escolar para quitarle el gobierno del centro, metiendo a los centros concertados en el sistema público de escolarización, que pensaron que era una forma de quitarle el control de admisión de alumnos. Y el resultado, 35 años después, es que la enseñanza concertada está muy cómoda en el sistema público de escolarización, que no tiene ningún interés en seleccionar sus alumnos, sino que son las familias las que seleccionan el colegio, que está muy cómodo con el consejo escolar porque ha hecho que los colegios se orienten mucho a satisfacer la demanda real de los padres y de los profesores y de los alumnos, y que el hecho de que estén insuficientemente financiados lo que ha hecho es que los centros concertados en España sean de los más austeros del mundo y que además, digamos, estén también muy orientados a que estén, digamos, a prestar una buena atención a las familias porque tienen que pagar unas cuotas voluntarias que son voluntarias y que no tienen obligación de pagar. O sea que esto, el hecho de que estemos dando un sistema que la gente tenga que pagar para que el colegio sobreviva, pero no sea obligatorio, ha hecho que la enseñanza concertada sea mucho mejor. O sea que estos ataques que ha habido durante años a la concertada, en cierto sentido, lo han favorecido. Con esto no quiero decir que me gusten esos ataques, ¿eh? Quiero decir que hay veces que la gente, gracias a las dificultades, nos hacemos mejores y que no quiere decir que las dificultades sean buenas, pero como están y no las podemos eliminar, lo que tenemos que hacer es aprender de ellas o aprender con ellas. Pues muy bien, Alfonso, pues muchísimas gracias por estos casi 50 minutos que hemos estado. Os aconsejo seguir a Alfonso porque, vamos, todo lo que escribe es oro, es canela fina, es oro en polvo. Y nada, este directo, para que sepáis, lo subiré tanto a Instagram como a YouTube. Y si lo podéis dar a conocer entre vuestros contactos, ayudará, como decía Alfonso, a ese cambio moderado y de mostrar lo que está ocurriendo actualmente en España. Muchísimas gracias, Alfonso, y hasta la próxima. Muy bien, pues gracias a vosotros. Un abrazo. Nada, Alfonso, un abrazo. Hasta luego.